¿Qué respuesta y qué conclusiones han recibido de Confederación Hidrográfica ante el estudio hidráulico del estado actual y de la propuesta de trazado a cielo abierto del arroyo del Fresno a su paso por el área recreativa de Pénjamo, en Llangreu? Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. Como sabe el señor diputado, en octubre del 2019 la Dirección General de Deporte realizó una consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. En concreto, solicitóse esto. Esta fue nuestra primera solicitud. Con la mira de valorar posibles actuaciones edificatorias en las piscinas y zona recreativa de Pénjamo, que anguaño tan en desuso sobre la mesma parcela donde se ayuguen, referencia catastral, etcétera, solicítase del Servicio Técnico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico informe sobre la edificabilidad de la parcela al respective de la súa inundabilidad, discurso de agua del reguero El Fresno per baixo de la zona I o cuantos otros condicionantes se consideren relevantes para considerar la redacción de un proyecto de construcción que pueda lograr después de la su autorización. Esa fue nuestra primera petición. Dando respuesta a esa pregunta, a Confederación trasladó, entre otras cuestiones, que ya era menester elaborar un estudio hidráulico del reguero El Fresno. Indicaba también que en esas conclusiones de ese estudio, que determinaría la futura propuesta de ordenación y o ejecución del ámbito, habría procurarse una recuperación ambiental del cauce, proponiéndose la ordenación hidráulica del reguero a cielo abierto y que la alineación de las edificaciones nuevas tiene que respetar el su cauce y la su zona de guarida. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la normativa de la revisión del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental, la Dirección General de Deporte envió ese estudio en soporte y formato fallaizo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, trasladándonos, va poco, en su informe, estas conclusiones que paso a resumir, porque son un poco más prolijas. Los caudales utilizados considéranse correctos, utilizándose para su cálculo los valores expresados en el Plan Hidrológico Norte 3, aprobado por el Real Decreto 1664/1998 del acuerdo a lo que se indica en el apartado 5.3. Los coeficientes del mening utilizados tanto en el calce como en las orillas considérense adecuados. El tramo analizado y la documentación cartográfica usada ya abondo para la simulación realizada. La sección tipo propuesta de la ordenación hidráulica nueva formúlase mediante sección trapecial con base inferior a 1,5 metros de anchor. Agua abajo de la parcela, voy resumiendo y porque son datos técnicos que no. Agua abajo de la parcela, debajo del aparcamiento, defínese un marco de formigón de 2x2 que presenta también capacidad bonda para desaguar la avenida de 500 años del periodo de retorno, de acuerdo con lo que se define en el artículo 43.5 de la normativa. Bueno, para adelantar un poco, así en las cosas, analizando la documentación presentada y en virtud de la argumentación en antes expuesta, concluyes en este, por el que usted pregunta, en este informe. El estudio 1, que el estudio hidráulico del estado actual y de la propuesta del trazado a cielo abierto del reguero del Fresno en su paso por el área recreativa de Pénjamo, en Llangreu, y es correcto y cumple con lo situado previsto. El nuevo calce definido a cielo abierto presenta capacidad hidráulica bonda para desaguar la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. 2, que entre las condiciones que se establezcan para la futura ordenación del ámbito habrá incluirse la necesaria revegetación de las orillas del trazado nuevo del reguero del Fresno, además de la reserva de espacio necesario para ese fin. Y así mismo la zona de guarida a quedar libre para que, entre otros, el paso público peatonal y el desenvolvimiento de los servicios de vigilancia, etcétera, etcétera, con algunas normativas a las que fai referencia. Y también, para el caso de la ordenación del ámbito, precisa la tramitación de un instrumento de ordenación urbanística. Primero hay que solicitar la correspondiente utilización de obras. Bueno, y por último, ya saltándome muchas cosas, que de todas las maneras, para la ejecución de cualquier obra o trabajo sobre el dominio público hidráulico o una zona de policía de calces va a necesitarse autorización administrativa previa del organismo de Cuenca. Y voy a decir, señor diputado, como ya llevamos hablando de esto mucho y este ya el último estudio espero que vayamos a pedir, porque ya hay como definitivo, la decisión que se adopte a partir en un futuro del proyecto de edificación y recuperación de la zona va a depender ya de una disposición económica presupuestaria y de una voluntad política que responda a las peticiones, a las sensibilidades y a las necesidades. Como se suele decir, hasta aquí llegamos con los estudios hidráulicos. Muchas gracias, consellera. La verdad que hoy es un día de alegría para el Concello de Llangreu y es un día de alegría para el movimiento vecinal. Yo creo que acaba de reconocer usted que simplemente después de estos múltiples estudios, informes que nos convirtieron en especialistas, y eso que el informe que cargaron ustedes era complicado porque concluyeron, estudiando las conclusiones de ese informe que ustedes se encargaron y pasaron a
a Confederación, que se ve que Confederación tiene un buen nivel técnico porque fue capaz de adivinar, pasaron ustedes un informe en el cual decían que había cientos de metros del río que no tenían ni idea por dónde pasaban los que fueron a estudiar eso, que no sabían por dónde estaba. Y después, intentando de alguna forma ayudarlos a ustedes a que no haya voluntad política para intentar justificar que ya era imposible hacerlo, el arroyo fueron moviéndolo de tal forma que iba pasando por... aquí hay una piscina, pues por aquí pasa el arroyo. Aquí hay una cancha de tenis, por aquí pasa el arroyo. Fueron moviendo el arroyo que parecía más bien los meandros del Duero que el arroyo del Fresno. Al fin y al cabo, lo que usted me acaba de decir, evidentemente, es lo que venimos planteando. Mire, señora consellera, el Ayuntamiento de Yangreu, por acuerdo plenario unánime, o por lo menos con una mayoría suficiente y grande, acordó reservar 2 millones de euros para la rehabilitación del complejo deportivo y de ocio de Pénjamo. Están reservados esos 2 millones hasta el 31 de diciembre. Ese complejo está en desuso porque lo cerró el Partido Socialista en el año 2010, señora consellera. El Partido Socialista Obrero Español gobernaba en Asturias y gobernaba en Yangreu. Y cerraron ese complejo porque sí, porque quisieron, porque no había ningún motivo para cerrarlo, porque ellos dio por la gana, señora consellera. Y ahora, después de vueltas y vueltas, y la insistencia parece que da resultado, después de estar meses y meses aburriéndola, ahora usted contéstame, porque me gustó cómo me contestó. Contestóme diciendo, al fin y al cabo lo que me dijo, oye, mire, señor Palacios, ya está, estuvo bien. Sí, mire, ¿sabe qué? Vamos a repararlo cuando haya voluntad política y destinemos perres. Fue lo que acaba de decirme. Ya no hay estudios técnicos que digan que no es posible. Ya no hay estudios... No los hay, señora consellera. No los hay. Acaba de decirlo Confederación. Ustedes lo que tienen que hacer es, sáquelo, pero además sí que es precioso, sacas ahí de libre, pose toda la vegetación, recuperas el entorno, recuperas el espacio, recuperas la piscina, recupérense los edificios y queda una zona de ocio, una zona deportiva al aire libre en el Valle del Nalón, que fue la que disfrutamos siempre hasta el año 2010, que la cerraron, no voy a decir usted, que la cerró el Partido Socialista, no usted que no estaba, señora consellera, que la cerró el Partido Socialista en el año 2010. Ahora tenemos la oportunidad, señora consellera, con los 2 millones de euros que destina el Ayuntamiento de Yangreu, con los 3 millones de euros que va a pedir Podemos Asturias en la negociación presupuestaria para la recuperación, 2 más 3, 5, con 5 millones de euros, hacemos una reparación que se puede hacer además plurianual, que hacemos un complejo que va a ser fundamental para el desarrollo también económico, deportivo y la salud, en estos momentos que es tan importante la salud, señora consellera. Entonces, ya quedó claro que los informes técnicos no lo impiden, ya quedó claro que el movimiento vecinal presentó 5.000 firmas, que además ahí le recibimos en la comisión de peticiones. Ya quedó claro que los partidos políticos del Concello de Yangreu defienden la recuperación del espacio, todos los partidos, incluso ahora el Partido Socialista, que después de recapacitar se dio cuenta que fue un error cerrar en el año 2010. Llegados a este punto, señora consellera, pegue el impulsín que nos falte, discutamos los fondos que son necesarios para poder recuperar esto y pongámonos en marcha a recuperar ese espacio. Yo creo que sería importantísimo, interesantísimo y tenemos esa oportunidad. Así que, muchas gracias, señora consellera, por que quedara claro de una vez que era la preocupación que no hay ningún impedimento técnico para poder recuperar el complejo deportivo y de ocio de Pénjamo. Solo falta voluntad política, la que pido, señora consellera, a usted y a su gobierno. Muchas gracias. Mire, señor diputado, usted tiene una capacidad extraordinaria para interpretar un informe técnico sobre la marcha de esta manera tan precisa y tan rigurosa. Yo creo que es más complejo que eso. Pero lo que quiero decir no es esto, que me llevaría mucho tiempo, sino que no permito que me diga la frase ustedes están moviendo. Nosotros no movimos nada. Nosotros pedimos informes y no movimos nada de un plano, ni movimos el arroyo, ni movimos nada. ¿Cómo vamos a mover nada? ¿Ustedes qué se refiere? ¿A mi consellería que movemos el arroyo? ¿Cómo vamos a mover nada? Nosotros pedimos informes a Hidrográfica y Hidrográfica va dándonos los informes. Ah, es que me dice, ustedes están moviendo en un zigzag el arroyo. ¿Cómo voy? Por favor, no se interpelen. Ya Perdón. está. Se ha acabado. Perdone. Por favor. Bueno, pues ya está. Disculpen sus señorías. Ha sido responsabilidad mía. Disculpen.